Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Vayan dando el presente. Estoy con un poco de broncoespasmos, con un poco de asma, así que por ahí no lo voy a hacer muy extenso. Eh, Quiero que me vayan dando los presentes y que me digan quiénes me están debiendo una exposición. Así podemos continuar con los temas. Y bueno, y después les voy a pasar un cuestionario de 20 y pico de preguntas que lo van a tener que entregar. Más que nada es como para dar un cierre a todo el material del año, a toda hola chicas, a todo los temas que hemos dado, como para tenerlos preparados para el final. Ustedes saben que no hay parciales este año, pero los finales se van a tomar, así que si bien no soy partidaria yo de tomar finales sin haber cursado, mucho menos el de práctica, pero bueno, ¿se escucha bien? Eh, Así que bueno, después con ese trabajo vamos a ir cerrando todo lo que son las actividades y los temas del año y a ustedes les va a quedar el trabajo hecho este, para que puedan estudiar también agregado a los videos que hemos tenido o a todo el material que hemos pasado. Bien, les quería adelantar, ya Jorge les subió material sobre colocación de sonda nasogástrica. Después les voy a subir yo eh, sobre sonda vesical y vamos a ir viendo los temas para, eh, para poder avanzar un poco también con lo que son las prácticas. No sé si mañana o el jueves vamos a hacer un video en vivo en el horario de práctica. Que estaría bueno, creo que Jorge lo quiere hacer por Zoom para que haya reciprocidad, así que después vamos a ver bien por dónde lo hacemos, ¿sí? Eh, y después, bueno, a medida que van pasando, podemos seguir, yo no tengo muñecos acá en casa como para hacer simulaciones, pero sí puedo ir explicándoles cómo se toman los signos vitales y todo eso, que si bien lo vimos con toda la parte teórica, no se hizo práctica de ese tema y por ahí tienen algunas dudas, ¿sí? Confírmenme por favor si se escucha bien. Bueno, eh, nada más que dos alumnas hay que diéramos los presentes o yo no, a ver, capaz que no estoy viendo, a ver. Ah, estaban más abajo, no los veía. Genial, buenísimo. Bueno, para el tema que les voy a dar hoy, creo que no se los di porque estoy media... este encierro me ha tenido un poco volada y no sé si les di este tema o no. Confírmenme, por favor, si hablamos de comunicación. Hola, Sol. Confírmenme si hablamos de comunicación, los tipos de comunicación, las formas de hacer la historia clínica, todo eso. Confírmenme y si no, ya les arranco con ese tema. Este, Me alegro que se escuche bien. Confírmenme si comunicación y valoración lo di. Valoración en general sí, pero comunicación en la valoración quería saber si lo habíamos dado, ¿sí? Bueno, yo voy empezando y cuanto mucho cortamos el tema si es que ya lo di. Creo que no. Bueno, es muy importante en el momento de los cuidados de enfermería tener una buena comunicación, no solo con los padres, sino también con los niños, ¿no? En lo que es los cuidados a los menores siempre se hace con los papás o un responsable presente, ¿sí? Por un montón de cosas, porque primero por la tranquilidad del chico y segundo también por el tema legal. Entonces, bueno, existe lo que se llama la comunicación. La comunicación en general, así no solamente en salud, sino que está formada por, mejor dicho, tiene diferentes formas, existen diferentes formas de comunicación.
Una es la comunicación verbal, otra es la no verbal y otra es la comunicación simbólica. Hola chicas. Ahí eso que me pusiste, María, no profesora, quiere decir que no lo diga el tema, ¿no? Así que sigo. Bueno, entonces les decía, 3 tipos de comunicación: verbal, no verbal y simbólica. Por ahí van a escuchar que me agito, así que freno. Bueno, lo que tiene que ver con la comunicación verbal es la que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Con la palabra. Y bueno, y también lo que se añade a ese lenguaje verbal, que pueden ser las risas, los lamentos, las lágrimas, los gestos, ¿sí? Bien. Después, la no verbal es la que está solamente esto último, ¿sí? No hay palabras, no nos comunicamos a través de la palabra, pero sí nos comunicamos con gestos, con risas, con llanto. Y después está esta comunicación, perdón, la no verbal puede también incluir no solamente la cara, sino el resto del cuerpo. Nosotros vamos a hablar con todo el cuerpo, ¿sí? Con movimientos, con cuando nos alejamos, cuando ponemos determinada postura, cuando tenemos una reacción ante algo, nos sorprende o algo nos asusta o nos enoja o nos molesta. Todo eso es comunicación no verbal. Y la comunicación simbólica es la que se va a dar a través del juego, por ejemplo, de la expresión artística, a través del arte, la danza, la música, las pinturas, el dibujo, las fotos, imágenes, y hasta a veces también la ropa. Por ejemplo, los payamédicos, ¿sí? Los payamédicos tienen una sumatoria de todos los 3 tipos de comunicación, los 3 tipos de lenguaje. Siempre nos es mucho más fácil ejercer un mayor control cuando tenemos la comunicación verbal, porque es más fiable, porque es más entendible a veces, por ahí es más real lo que entendemos, sobre todo también en el caso de los chicos, ¿no? Y bueno, y hay varios factores que van a influir en todo el proceso que es la comunicación. Para que esta comunicación tenga éxito, tiene que ser y resulte positiva, satisfactoria, que nosotros entendamos lo que le pasa a ese paciente y el paciente entienda lo que nosotros queremos decir y todos los tratamientos y demás. Entonces la comunicación tiene que ser apropiada a la situación, a la persona a la que nos estamos dirigiendo, a la sociedad a la que nos estamos dirigiendo. Hola chicos. Debe ser oportuna en tiempo y forma, debe ser clara, enfermería debe conocer, por eso hablábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de lo que son ¿cómo es? Las influencias que tenía el chico, el individuo en todas las etapas de crecimiento, todas las influencias que recibía, las sociales sobre todo, que hablábamos de cultura, de raza, de creencias. Bueno, todo eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento de que nosotros nos vamos a comunicar con ese paciente, con esa familia, con esa comunidad, tenemos que entender todo ese entorno que influye en el crecimiento y en la salud de esos individuos para poder comunicarnos, ¿sí? Es muy importante. Y tenemos que hablarlo de manera clara, tenemos que ser simples, nos tenemos que olvidar a veces lo profesional en cuanto a lo que es el vocabulario y ser un poco menos técnico y hacerlo a la altura, pero esto es sin discriminar, es lo que digo, a la altura, quiero decir, a hacerlo acorde a los individuos y a la comunidad a la que le estamos hablando, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estudiaba, y lo usé durante mucho tiempo cuando empecé a dar clases, un ejemplo
que parece muy gracioso, eh, pero vieron que a los agentes de salud, por lo general, nos encanta dar charlas, nos encanta hacer afiches, y a la larga hemos entendido, y ustedes mismos me han dicho, ustedes quiero decir los alumnos, ¿no? En muchas oportunidades, que las campañas no sirven. Julia, bueno, después me decís de qué tema era que te había tocado, por favor. Entonces, ¿por qué no sirven las campañas? Porque las hacemos en un lenguaje que no es acorde al grupo social al que nos estamos dirigiendo, por ejemplo, o porque no utilizamos un lenguaje claro o un lenguaje simple, nos vamos por las ramas y no nos importa lo que nosotros queremos decir, pero no nos importa o no prestamos atención a ver si lo que les decimos es importante para el que lo está escuchando. Muchas veces hacemos campañas de lo que a nosotros nos parece y no hacemos campañas de lo que la gente necesita. Por eso la gente no nos da bolilla también, ¿sí? Por eso cuando uno hace una campaña o un plan de educación, si nosotros vamos a un barrio, por ejemplo, no vamos a ir a hablar de, qué sé yo, embarazo adolescente. Se me ocurre dar una charla de embarazo adolescente en el barrio de Las Tunitas, por ejemplo. Y yo sé si a la gente le interesa embarazo adolescente. Estudié esa comunidad para saber qué es lo que necesita aprender. O le doy eso porque es el tema que a mí me preocupó, o que justo aprendí, o que me enteré de algunas estadísticas. Entonces se me ocurre darlo, y ¿a dónde lo doy? Bueno, voy a Las Tunitas porque me parece que el barrio lo va a necesitar, o porque me encanta hablar y que es bueno que la gente me escuche, ¿sí? Y a la gente no le interesa nada el embarazo adolescente. La gente en ese momento le interesa que tiene todos los chiquitos con diarrea, por ejemplo, entonces les interesa saber sobre diarrea infantil. O le interesa saber sobre COVID, o le interesa saber sobre hipertensión arterial. Entonces yo, para poder dar una campaña que dé resultado, para poder hacer una campaña que dé resultado, para poder llegar a la gente, tengo que tener una manera de comunicarme y tengo que entender y hablar de lo que a la gente le interesa, lo que la gente necesita, no lo que a mí me necesita, no lo que yo necesito decir. ¿Se entiende? Muchas veces caemos en ese error, demasiadas veces caemos en esos errores de no preguntar. Entonces, cuando uno quiere hacer una charla o un plan de educación para un grupo, para una persona, lo que tiene que hacer es un estudio de esa situación para ver qué es lo que esa gente está necesitando o está queriendo aprender o escuchar. Lo mismo es, no podemos hablar de la misma manera con un adulto, un adolescente o un niño. Tenemos que ubicarnos todos siempre de acuerdo al grupo social al que nos estamos dirigiendo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces esa comunicación tiene que ser clara, implícita, bueno. Y tenemos que conocer todos los detalles de ese grupo social o persona a la que nos estamos dirigiendo, para que esa persona nos preste atención. También vamos a tener que conocer las técnicas de comunicación, cuáles son las eficaces, qué es lo que, los errores que no tenemos que cometer. También es muy importante saber escuchar lo que las personas quieren decirnos. Los mensajes verbales y los no verbales tienen que ser siempre congruentes, nunca tienen que ser contradictorios. Si yo digo una cosa verbalmente, no lo puedo tirar para atrás con los gestos, o al revés. Siempre tienen que ser congruentes unos con otros. Y bueno, obviamente desde los enfermeros debemos saber identificar nuestros propios sentimientos en el momento de hablar, de transmitir algo a un interlocutor, porque tenemos que saber manejar lo que nos va a producir esa charla que vamos a hacer y las preguntas que vamos a recibir,
o preguntas o por ahí comentarios que no siempre van a ser satisfactorios. Entonces tenemos que identificar lo que nos pasa a nosotros también y qué le pasa a la gente con el mensaje que nosotros estamos tratando de transmitir. Todo lo que tiene que... nosotros podemos, obviamente siempre somos personas, entonces siempre va a haber algo de subjetivo siempre va a haber algo de subjetivo en las exposiciones y demás, pero tenemos que tratar de ser, por lo menos en lo referente a lo que estamos transmitiendo, tenemos que ser lo más objetivo posible en cuanto a la información. Podemos después aclarar nuestros puntos de vista, pero nosotros tenemos que ser objetivos en la información que nosotros transmitimos, ¿sí? Podemos aclarar después lo que es lo que pensamos, nos pueden preguntar y podemos responder. Lo otro que tenemos que hacer es siempre sinceros y siempre hablar con la verdad. Puede pasar, va a pasar, a mí me pasa hoy con ustedes, de que no vamos a tener las respuestas. No siempre vamos a saber todo, no tenemos la obligación de saber todo, pero no vamos a mentir, no vamos a inventar una respuesta de algo que no sabemos. Es mucho más productivo decir la verdad y decir, mira, este tema no lo sé, pero lo averiguamos juntos, o lo averiguo yo y te lo paso, o me comprometo a investigar, pero siempre decir la verdad. Eso es muy, muy importante. Bueno, y después, nada, los juicios de valor tenemos que dejarlos de lado, por más que sea lo que nosotros estemos de acuerdo o no con lo que estamos hablando, con lo que estemos transmitiendo. Por un ejemplo, yo les doy a ustedes una charla sobre aborto y puedo estar de acuerdo o no con el aborto, pero yo lo que les voy a transmitir a ustedes va a ser lo que es el aborto, cuáles son los cuidados de enfermería, cuáles son los signos y los síntomas que puede aparecer en la paciente, ¿sí? No me importa lo que piensa la paciente en este momento, en el momento que estoy transmitiendo, no me importa lo que la gente piensa. Se respeta lo que el otro piensa, lo que el otro opina. Y si me preguntan, doy mi opinión, aclarando que es mi opinión. ¿Sí? Pero siempre sin emitir juicios de valor, porque eso le quita seriedad y credibilidad a la charla que yo estoy ofreciendo, a lo que estoy enseñando o tratando de enseñar, quita que el otro me escuche, porque si yo estoy juzgándolo todo el tiempo, no le va a interesar lo que yo tenga que decir. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Les parece bien? ¿Vamos bien? Esto es un poco lo que sería la base, ¿no? de una comunicación. Obviamente que cuanto más eficaz sea esa comunicación, va a ser mayor el entendimiento de nuestro desde enfermería con la familia, con el niño, con el grupo, ¿no? Y obviamente que, como les decía hoy al inicio, todo niño tiene que estar con un adulto, un cuidador, un papá, un responsable en el momento de la valoración o de la consulta, porque eso hace que no tengamos problemas y que el chiquito también esté más tranquilo. Va con el tema de los adolescentes. Ahora, a partir de los 14 años, los adolescentes pueden hacer consultas solos, pero también es su elección si quieren estar acompañados o no de un adulto, de un papá. Bueno, ¿vamos hasta acá? No me están escribiendo nada. Bien, ahí Gabriela puso 2 pulgares hacia arriba. Espero que el resto también. En cuanto a lo que es la comunicación a través de la palabra, en realidad la palabra es lo que va a conformar, va a hacer real, por decirlo de alguna manera, esa relación entre el paciente y nosotros. Tiene un poder enorme la palabra, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con cómo lo decimos, ¿sí? Una persona puede cambiar la percepción de la realidad de otro a través de la palabra. Puede cambiar
la forma de pensar, puede cambiar una actitud, puede cambiar una aceptación o rechazo a un tratamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es muy importante la palabra, es muy tiene un poder que nadie lo mide, nosotros mismos no lo medimos. Cómo se nos escucha como agentes de salud. Entonces, bueno, si teniendo en cuenta y aceptando ese poder que tenemos, no quiere decir tampoco que nos tenemos que subir arriba de un caballo y decir que con esto vamos a dominar a todo, vamos a hacer, la gente va a hacer lo que nosotros querramos. No, tenemos que ubicarnos y entender que ese poder que tenemos puede hacer que esa persona sane o que se cuide por lo menos, no siempre va a sanar, pero que sí que tenga calidad de vida, si es que no se puede sanar, que pueda cumplir con un tratamiento, que pueda entender un tratamiento, que pueda decidir en libertad qué es lo que quiere hacer, si quiere un tratamiento, si quiere no hacerlo, si quiere estar solo, si quiere estar acompañado. Respetar esa autonomía, que es muy difícil muchas veces para algunos agentes de salud, porque este poder que tenemos a veces nos hace confundir y, y indirectamente nos volvemos muy soberbios y decidimos sobre la salud del otro. Nosotros tenemos que acompañar, tenemos que cuidar y tenemos que brindar todas las herramientas para que la persona pueda elegir en libertad. Eso que les quede muy en claro, es muy importante entender eso. También, bueno, es cómo nos vamos a dirigir. Hay en cuanto al tema esto de la fuerza de la palabra, ¿no? Hay palabras que son terriblemente agobiadoras, por decirlo, para la gente. Por ejemplo, cáncer, por ejemplo, tumor. Son palabras que tienen un peso desde el momento que se dice, desde el momento que un profesional la saca, en cómo la recibe el otro. Y eso hace que el otro quede totalmente desprotegido desde el momento que escucha esa palabra. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por ahí muchas personas no saben, hay muchas maneras de decir cáncer y no todo el mundo lo sabe, pero no quiere decir con esto que no vamos a decir cáncer y vamos a decir CA, por ejemplo, que es como nosotros hablamos del cáncer. Un CA de mama es un cáncer de mama, ¿no? No quiere decir que si le cambiamos el nombre la gente lo va a tomar de mejor manera. No, es en la forma en que lo vamos a decir y cómo vamos a acompañar todo eso para que esa persona no se sienta tan desprotegida, que no lo vamos a poder evitar. Porque a cualquiera de nosotros nos pasa, aún sabiendo de salud. Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tampoco tenemos que mentir, porque como es, muchas veces, antes, cuando yo estudiaba, cuando empecé a estudiar, me acuerdo que decían, no le vas a decir la presión a la gente, no le vas a decir la presión que tiene porque, y si está alta no hay que decirle. ¿Por qué no hay que decirle? Gracias a Dios eso cambió. La presión es del paciente, tiene todo el derecho a saberlo. Obviamente va a depender de cómo se lo digamos, pero ¿qué pasa? Si yo no se lo digo, capaz que no se cuida, capaz que come con sal, capaz que toma alcohol, no sé, lo que sea. No se cuida y hace macanas. Y si se lo digo, yo, tenés la presión alta, uy, te vas a morir. Tampoco le vamos a decir así, pero tenemos que decir, mira, ¿cuál es tu presión normal? Más o menos, tomas medicación porque la tenés un poco alta, te tenés que cuidar, de acuerdo a la edad que tenés, fíjate, qué estilo de vida estás llevando, qué tipo de alimentación estás consumiendo, haces deporte, caminás, tomas agua. Entonces, bueno, va a depender de la manera que nosotros lo digamos, pero no podemos ocultar información. No podemos ocultar información porque eso hace que el paciente se cuide. El paciente tiene que ser responsable de su propia salud.
Entonces nosotros tenemos que darle todos los datos para que él se la pueda cuidar. Porque si nosotros le ocultamos información, no puede elegir en libertad. ¿Sí? Entonces, esa responsabilidad que tiene de cuidarse a sí mismo, se la estamos coartando. Disculpen. ¿Queda claro, más o menos? Analía, pues yo también, quiere decir que también me debes temas. Díganme, por favor, los temas que me están adeudando. Bueno, ¿queda más o menos clarito hasta acá? Bien. El lenguaje hay otro tipo de lenguaje que es bastante común, que se llama lenguaje de evitación. El lenguaje de evitación es la forma más común que tiene la gente de alterar una realidad, ¿no? Entonces evita y lo hace tratando de no nombrar las palabras. Por ejemplo, lo que muchas veces decimos, se ha ido, murió, falleció, se ha ido, ¿sí? Ese es un lenguaje de evitación, de tratar de no decir determinadas palabras como que hace que la situación sea menos mala o menos negativa. Este lenguaje de evitación está indicando que algo estamos escondiendo, sobre todo lo que sentimos, o tratando de evitar que el otro sienta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que nosotros tratar de no caer en ese tipo de cosas. Y si nos preguntan, decirlo. Hay como norma ese tipo de eufemismo, se llama estas cosas, decir se ha ido en lugar de decir murió. Muchas veces sirve para que el dolor continúe o que el miedo continúe, porque en vez de superarlo, digamos las cosas como son, tratando de suavizarlo de alguna manera, pero no cambiando las palabras, y eso va a hacer que la persona tenga el pie en la tierra un poco más pronto, ¿no? Que el duelo lo pueda llevar a cabo, en el caso del duelo, ¿no? Que lo pueda llevar a cabo sin ningún tipo de ocultamiento, sin ningún tipo de temor agregado a lo que ya tiene que traer como por su patología. A veces es peor decir este tipo de cosas que realmente decir, mira, murió, ¿sí? No se fue a ningún lado, murió. Más allá de que creamos o no creamos en la vida después de la muerte. Eso es otra cosa, ¿eh? No tiene que ver con eso. Bueno, y después existe otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje de... ¡Ay! Me enganché la oreja casi. El lenguaje de distanciamiento, ¿sí? Es como cuando a veces las personas usan esos términos que son impersonales, eh, como, como hablando en tercera persona, como hablando así de otros, para proteger de algo que les da mucho dolor. Por ejemplo, algún papá puede decir que conocen a alguien con un hijo con problemas, en vez de decir, mi hijo tiene problemas. O, o yo tengo miedo de que mi hijo tiene problemas. El problema es mío, no es de otro. ¿Sí? Entonces, obviamente que al empezás la conversación y te terminas dando cuenta enseguida de que esa persona está ocultando, está queriendo decir o no decir, o lo que le está molestando, lo que le duele. El enfermero se va a dar cuenta que necesitan hablar de ese tema, que es difícil. Pero bueno, va a haber que buscar de forma inteligente una forma para que ellos puedan expresar lo que les está pasando. A veces corremos riesgos al apoyar este lenguaje de distanciamiento porque puede hacer que esa persona llegue a negar la existencia del problema, ¿sí? A verlo como algo ajeno, algo de otros, entonces no lo acepta y lo niega. Y eso obviamente trae mayores consecuencias porque no va a solucionar el tema.
Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto de aceptar el lenguaje de distanciamiento. Eh, bueno, existen obviamente varias maneras de comunicarnos y las técnicas para con las personas van a ser, si bien las técnicas son comunes, cada persona somos distintas y el paciente también, entonces uno tiene que encontrar la manera de comunicarse de forma directa o indirecta de la mejor manera posible y nunca perder el control. Y eso es muy importante también, nunca perder el control. Bueno, esto era un poco los tipos de lenguaje en cuanto que tienen que ver con lo verbal, ¿no? Esto que vamos a ver recién. El lenguaje no verbal, o paralenguaje, que también lo pueden encontrar, son los que se transmiten con el tono de voz, con las pausas, con la entonación que damos, con la velocidad que hablamos, con el volumen, ¿sí? O acentuando alguna palabra que otra. Los chicos sobre todo, los niños, los más chiquitos, los niños menores, captan muy rápido todo esto del paralenguaje. Lo más fácil a veces que el adulto. Y si bien antes de saber el significado de las palabras, muchos chicos ya entienden el nerviosismo, la ansiedad, o el temor, o la elevación del tono, eh, de cómo están hablando los papás, o nosotros con los papás, ¿entienden? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, porque los chicos prestan atención a todo y a veces no nos damos cuenta de que ellos están ahí y ellos son muy observadores de todo lo que es el paralenguaje. Así que hay que saber manejarlo muy bien al tema. La mayoría de las personas no ejercen un control del paralenguaje. Nosotros mismos, cuando las cosas nos sorprenden, cuando las cosas nos enojan, por ahí hacemos reacciones y no nos damos cuenta que tenemos que cuidar esos detalles. ¿Pero por qué? Porque no estamos pensando en lo que es la comunicación. Nosotros no tenemos que olvidarnos esta parte. Es muy valioso entender los sentimientos y las preocupaciones del otro y, y es muy valioso no nosotros cargar con sentimientos extras, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a alguna reacción que nosotros podamos tener, o alguna cara, o algún gesto, o alguna posición del cuerpo, cargar con más ansiedad o más temor a ese niño o a esa familia, porque no nos pudimos controlar en nuestro lenguaje en nuestro paralenguaje, perdón. Muchas veces nos pasa también con esto del paralenguaje que hablamos muy rápido y a veces el hablar rápido puede significar o querer significar, o dar a entender, a veces no significa eso, pero lo da a entender. Primero que se está muy nervioso, segundo que no conoce demasiado el tema, también puede dar al otro a pensar que es poco inteligente. Va a depender siempre de la persona que tengamos delante, ¿no? Pero cuando uno habla con más tranquilidad, con pausa, como que da más seguridad si el tono es firme y todo, es como que a veces les habrá pasado a ustedes, les decís, mira, no te entiendo nada, pero sonaste re creíble. Y pasa eso porque habló claro, porque habló despacio, con seguridad, acompañando con una postura del cuerpo. Entonces, bueno, fíjense hasta dónde es importante todo esto del paralenguaje. Y si no, pregúntenle a los políticos. Miren, si los políticos nos convencen de cada cosa a veces, y tiene que ver mucho con el lenguaje y el paralenguaje. Así que bueno, como les decía, tengamos mucho cuidado en esta forma de comunicarnos. Los chicos sobre todo van a responder con mucha más atención a un lenguaje claro, lento, con una conversación uniforme, pausada, que a algo a mucha velocidad o a elevado tono de voz y demás. Bueno, también
Esperen que respiro. ¿Cómo vamos hasta acá? También existen algunas conductas dentro de lo que es la comunicación no verbal que son confirmadoras o no confirmadoras, ¿sí? Hay personas que van a responder confirmando o con la cabeza, o con la mirada, o con los ojos, o van a repetir algo que se les esté diciendo, como confirmando lo que están escuchando. Y después hay otras que son no confirmadoras, qué sé yo, por ejemplo, uno está hablando y está golpeteando con los dedos en la mesa, por ejemplo, ¿sí? Como dudando de lo que está escuchando. O no mirando, no prestando atención, no siguiendo la mirada del que está hablando, qué sé yo, o negando, o parando, ¿no? O no prestando atención, ignorando. Todos esos son tipos de conductas que no confirman o son no confirmadoras de lo que uno está transmitiendo, de lo que el otro está escuchando. También eso es común en los chicos y tiene que ver con esa sensibilidad a lo que le interesa o a lo que no le interesa, en tanto en lo verbal como en el paralenguaje. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Uy, esperen que se me está terminando la batería de la computadora y la voy a enchufar. Muy bien. Bueno, está bueno el tema hasta acá. ¿Les gusta? Después confírmenme las dos alumnas que me dijeron que me están debiendo temas. A ver cuáles eran los temas que les tocaron, por favor. Bien. Que creo que eran, ya les digo. A ver. Analía Lemes. Analía Lemes y Julia Mieres. Por favor, confírmenme cuáles son los temas que me están adeudando, ¿sí? Bueno. Para seguir entonces, vamos a seguir con lo que tiene que ver con la comunicación y cómo se realizan las entrevistas. Denme un segundo, por favor. Disculpen, pero tenía toda mi casa a oscuras. Bueno, vamos a seguir entonces con todo lo que tiene que ver esta comunicación y la importancia para la entrevista, ¿no? Bueno, la entrevista va a ser el método más utilizado para entablar una comunicación entre el paciente y nosotros, o entre los papás del paciente y nosotros. A diferencia de una conversación social o de una charla social, la entrevista tiene una forma más dirigida, ¿no? El objetivo es concreto, es conocer los datos de lo que le está afectando a alguien, a una persona, a un grupo social, a una familia, ¿sí? A una comunidad. Entonces vamos a tratar de averiguar todo, ¿se acuerdan cuando hablábamos en valoración de las fuentes primarias y secundarias? Todo eso lo vamos a necesitar en la entrevista para poder averiguar todo sobre esa persona de la que estamos tratando de cuidar. Y cuáles son los problemas que tiene, si necesita ayuda, cómo reaccionan a los consejos, a los tratamientos. Y bueno, y cada entrevista necesita de un tiempo determinado, de mucha paciencia, y bueno, y hay principios básicos para facilitar todo el proceso de comunicación en esa entrevista.
parte del éxito de la entrevista va a depender del tipo de ambiente, tanto físico como psicológico, que haya en el entorno nuestro como entrevistadores. Obviamente que hay ciertos requisitos que hay que cumplir y que son previos a empezar esa entrevista, esa charla con los papás o con los niños, ¿no? Entonces, primero hay que aclarar bien, dejar bien en claro nuestro papel como entrevistador. Tenemos que hablar de cuál es la razón de que estamos entrevistando, entablar un contacto con la familia, conocer a la familia, garantizar una intimidad, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? El secreto profesional. Tenemos que ser creíbles en cuanto a lo que es la confidencialidad y la intimidad, y cuidar la intimidad del paciente. Entonces, bueno, hay varias pautas que hay que seguir para llevar a cabo esa entrevista. Primero, tenemos que tener una presentación apropiada, es decir, nosotros como entrevistadores nos vamos a presentar quiénes somos, por qué estamos ahí, qué estamos haciendo, preguntar el nombre de cada uno de los que estén en la entrevista, los papás, el cuidador, el que sea, y el niño o los niños, todos los que estén presentes, nosotros tenemos que preguntar sus nombres y en todo lo que lleve la conversación, la entrevista, toda la duración de la entrevista, cada vez que nos dirigimos a ellos, nos tenemos que dirigir por el nombre, ¿sí? Es muy importante eso. El nombre es importantísimo. Por algo nos ponen un nombre, ¿sí? Entonces, el nombre de una persona es muy importante. Le da valor a esa persona, le da dignidad y respeto, obviamente, y lo hace ser importante para el otro. Si yo no sé con quién estoy hablando o no me importa, esa persona no se va a sentir importante y no va a sentir que es importante lo que le está pasando. Por eso es muy importante conocer el nombre y respetar el nombre de toda la gente que tenemos alrededor. Ya hablaremos en otro momento de esto. No todo el mundo le presta atención a esto. Por eso, muchas veces, y a ustedes no he tenido la oportunidad, creo, de decírselo porque no nos hemos visto, pero nunca se dirijan, estando conmigo, a decir, la cama 15 tiene la presión alta. Porque hasta ahora nunca logré tomarle la presión a una cama. El 25 tiene una colecistitis. ¿Qué es el 25? Siempre va a ser María, la que está internada por una colecistitis. José, que tiene la tensión arterial elevada. Entonces es muy importante el nombre, ¿sí? Así que por favor nunca se dirijan a un paciente, a alguien a quien cuidamos, como una cosa, como una cama, como una habitación. Siempre fulanito de tal. Si no nos acordamos el apellido, el nombre. Si no nos acordamos el nombre, el apellido. Muchas veces se nos complica porque tenemos muchos pacientes a cargo, pero tenemos el poder y una mente y una cabeza como para acordarnos de ciertas cosas. Y si no nos acordamos, antes de entrar en la habitación nos fijamos. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Es muy importante. El nombre y el contacto de nosotros con la gente es muy importante. La gente tiene que sentir que nos importa, que son más que una tensión arterial, que son más que un suero colocado, que son más que una cama o una chata con caca. Eso es el condimento, nada más, extra, ni siquiera es condimento, eso hace a lo que somos. Así que por favor, esto que les quede muy claro, porque lo van a escuchar de mí durante toda la carrera, y después que se reciban, si tienen la posibilidad de estar conmigo en un trabajo, me van a seguir escuchando, y soy bastante insistente, por no decirles rompe pelotas.
Este, esas cosas hay que cuidarlas, ¿sí? Así que nada, que les quede clarito esa parte. Bueno, sigamos con el tema. Miren a dónde me fui con el tema de la presentación. Les decía entonces, es muy importante el nombre, tenemos que saber presentarnos nosotros, conocer a la gente a la que nosotros estamos entrevistando, sea por el nombre, sea por el apellido, sea por ambos. Si se le va a hacer una pregunta a alguien, hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con tranquilidad, con interés, que esa persona tiene que sentir lo que les decía recién, que es importante, que a nosotros nos importa lo que le está pasando, y se va a ir completando todo lo que tiene que ver con la ficha, por decirlo, por la historia clínica, con todos los datos, con todo lo que vaya surgiendo de esa entrevista. A veces se incluye a los niños, otras veces se hace con los papás solamente, pero se puede hacer partícipe también a los niños en las preguntas y en lo que piensan o sienten. A veces pecamos y nos olvidamos que el paciente es el niño y los dejamos como a un costado, y nos olvidamos de que está ahí y el chico siente todo eso, y es lo que hablábamos recién del tema del paralenguaje y todo lo demás. Después, bueno, durante lo que es la presentación y después empezamos la entrevista y vamos, aclaramos cuál era nuestra función, vamos a ir registrando todo lo que nosotros estamos, todos los datos que estamos recopilando, ¿sí? Acuérdense que vamos a tener distintas fuentes, primarias y secundarias, y todo tiene que quedar registrado en la historia clínica. ¿Cómo es? Y bueno, y asegurar y prometer y cumplir con todo lo que tiene que ver el cuidado de la intimidad y la confidencialidad en cuanto a los registros y los datos que nosotros estamos recopilando. El lugar que se hace la entrevista tiene que ser un lugar privado, donde que esté alejado de otros oídos que no sean el mismo grupo que nosotros estamos entrevistando. El entorno tiene que ser tranquilo, tiene que ser, no puede haber alguien entrando y saliendo continuamente, ¿sí? Es una manera de respetar a la persona que estamos entrevistando o al grupo. Tiene que ser íntimo, tiene que ser sin distracciones, sin interrupciones, sin ruidos o otras actividades que estén haciéndose, como qué sé yo, por ejemplo, en un consultorio que haya 2 o 3 personas, una curación, otra está pesando, otra está controlando el embarazo y nosotros estamos haciendo una entrevista. No, tiene que ser algo íntimo, algo privado. Obviamente puede ser que también haya elementos como para, si es un niño muy pequeño, como para que esté distraído ahí mientras uno hace la entrevista al papá, darle algún juguete, eso también eso se puede implementar. Si no, el chico también se va a cansar de estar ahí y va a empezar él mismo a interrumpir lo que es la entrevista. Otro factor que es muy importante es lo que les decía hoy, lo que es la confidencialidad, asegurarle a esos papás que lo que está escrito ahí está guardado y queda solamente como algo privado, que no vamos a salir a contar ni a comentar lo que está pasando de adentro o lo que nosotros escuchemos en esa entrevista. Obviamente listo. Si no hay tema, quiere decir que no me deben nada, todavía no los di. Pensé que me habías puesto más arriba que Julia, que me debías vos temas. Así que bueno, tener mucho cuidado con los temas y con la forma en que abordamos algunos temas, sobre todo con lo que son los adolescentes, ¿sí? Pero bueno. ¿Preguntas hasta acá? Recuerden lo que les decía, que hay que animar a esos papás a que hablen y a que digan lo que sienten y lo que piensan. Y también tenemos que, si animamos a los padres a escuchar o a hablar, o a los niños a hablar, también tenemos que estar preparados para escuchar y para responder preguntas que puedan surgir.
Eh, no sé si quieren preguntar algo hasta acá. Me ahogadita. ¿Ninguna pregunta? Digan algo, vamos. Bueno, le voy a tirar unas pautas que sirven para la comunicación con los niños, ¿sí? Bien, son unos, por si las quieren anotar, unos puntitos, así a tener en cuenta para lo que sería la comunicación con los chicos. Primero, darles tiempo a los niños, cuando uno se quiere comunicar con ellos, darles tiempo. Me encanta. No, bien. Primero, que les decía, hay que darles tiempo a los chicos a que se queden tranquilos, a que tomen confianza y que se encuentren cómodos en el lugar donde les vamos a hacer preguntas. Entonces tenemos que darles un determinado tiempo. No podemos programar una entrevista y después estar apurado para que el chico esté tranquilo, nos conteste, no interrumpa a los papás. No, tenemos que darles determinado tiempo para que ellos estén cómodos, estén con confianza. También va a haber que evitar, siempre hablando de los chicos, ¿no? Va a haber que evitar movimientos bruscos, cambios de voz, movimientos rápidos, cuando nos acercamos de golpe, ¿sí? Todas esas cosas hay que tratar de evitarla porque vamos a poner nervioso al niño. Y obviamente las sonrisas grandes, estar mirándolo fijamente, eso los va a poner nervioso. O a otros gestos que por ahí nos acercamos de golpe y eso va a hacer que el chico se sienta amenazado y se aleje y no permita que nosotros continuemos con lo que estamos haciendo. Va a impedir, la comunicación va a estar cortada. Otra cosa que hay que hacer es hablar con los papás y si el chico se encuentra tímido o callado, bueno, respetarle eso y comunicarnos con el papá, con la mamá, con el que esté adulto, y él va a hablar cuando considere que quiere, que se siente seguro y cómodo. Podemos usar también, sobre todo con chicos pequeños o de edades intermedias, algún tipo de objeto para poder comunicarnos, utilizar como muñecas o animales o peluches. Vieron que en los consultorios médicos de pediatría suele haber muñecos, autitos, osos de peluche. Entonces, bueno, todo eso lo podemos usar para, para la entrevista y preguntarle al niño, y no preguntarle al niño directamente. Muchas veces se lo usa como para poner el estetoscopio primero en el muñeco y después ponérselo al niño, y eso hace que también les dé cierta seguridad. Otra cosa es que también hay que dar la oportunidad, más allá de que hablemos con los papás y todo lo demás, tenemos que darle la oportunidad también a ese chico que hable si es que quieren hablar. Y otra cosa que muchas veces no se tiene en cuenta es que a veces hay chicos que, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que, sí, a través de un juguete, que no van a querer hablar adelante de los papás. Entonces hay que darle la oportunidad de que hablen solos. Legalmente, hoy, a partir de los 14 años, pueden hacer consultas médicas solos, los adolescentes. Bueno, otra cosa es no mirar, tratar de no mirarlos desde arriba a los niños, sino ponernos a la altura de los ojos del niño y comunicarnos de igual a igual, ¿sí? Eso hace que les dé mayor confianza también. Hablar despacio, como les decía hoy, hablar despacio, tranquilo, con voz segura, clara, pausado. No utilicemos palabras difíciles, palabras técnicas que el chico no va a entender y no nos va a prestar atención, sino que usemos palabras sencillas, frases cortas, ¿sí? Cosa que el chico esté ahí atento a lo que nosotros le decimos. Siempre hablar en positivo con los niños, dar consejos positivos para que ellos entiendan lo que es importante, lo que tienen que lograr. Nunca hablar al revés lo malo que le va a pasar.
Hablemos en positivo, lo que se va a lograr. Podemos darle también la posibilidad de elegir, siempre que exista la posibilidad de elegir, ¿no? No es que, sí, hay cosas que el chico no va a poder elegir, pero siempre que exista se le puede dar la posibilidad de elegir. Qué sé yo, me parece que no me olvida nada. Siempre, por más que sean niños y por más que sean pequeños a veces, no son tontos los chicos, entonces no mientan, que es lo que hablábamos hoy, siempre ser sinceros, siempre ser honestos. Si algo no se sabe, se dice no se sabe, se puede averiguar, ¿sí? O lo preguntamos a otro, o llamamos a alguien. Pero no hay que ser, no hay que mentir y no hay que ser deshonesto con los chicos porque todos se dan cuenta y eso hace que pierdan la confianza en nosotros. También pasa con los adultos, obviamente. Otra cosa que hay que hacer es permitirle al chico, si quiere, que exprese todo lo que le pasa, lo que le duele, lo que lo tiene triste, todos sus sentimientos. Es importante que él pueda expresar todo lo que le preocupa. Y obviamente todo lo que hablamos de comunicación, tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Estas son por ahí unas cositas unas pautas a seguir para lograr una comunicación más o menos importante, adecuada y que el chico nos pueda prestar atención. Después es todo práctica, obviamente. Al principio nos cuesta un montón, como nos cuesta con los adultos, como nos cuesta... Pero bueno, tenemos que tratar, practicar y cada vez nos va a salir mejor, ¿sí? Después les voy a pasar unas técnicas de comunicación, que es sobre todo con los niños, ¿sí? Que se pueden adaptar también al adulto. Se los voy a pasar en forma de cuadro, así les queda a ustedes ahí acá no en el video, sino se los subo como un documento, como un Power, no sé cómo lo voy a armar, y se los paso, ¿sí? Así que bueno, nada, esto creo que no me olvidé de nada. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Nada? ¿Ninguna? Después, bueno, en cuanto, no sé si hablamos un poco de historia clínica, la entrevista tiene que servir para armar la historia clínica, obviamente. Y bueno, dentro de lo que es la historia, esperen que se me desenchufó. Teniendo en cuenta todos los datos que vamos a registrar en la historia clínica, bueno, va a haber determinados elementos que no pueden faltar en la historia clínica, ¿sí? Dentro de la elaboración de una historia clínica tiene que haber una información que sea identificatoria, es decir, el nombre, la dirección, el teléfono, la fecha, el lugar de nacimiento, el sexo, la raza, la religión, la nacionalidad, la fecha en que hacemos la entrevista, obviamente, quién realiza la entrevista y a quién le estamos haciendo, es decir, si la entrevista la hacemos por un niño, quién es el que está respondiendo, si es el papá, la mamá, el adulto que esté a cargo, ¿sí? Tiene que quedar registrado. Después, otra cosa que tiene que quedar registrada es cuál sería la razón específica por la que fueron a la consulta. Es decir, establecer esa razón principal para esa atención que vamos a hacerle al niño y a los papás, ¿sí? ¿Cuál es la enfermedad actual de ese chico? Con todos los detalles, por qué lo llevaron, y que va a tener que ver con esa razón principal a la que fueron a la consulta, ¿sí? Después, bueno, van a tener que poner los antecedentes, es decir, toda la historia clínica pasada. Sí, exacto, María. Patologías preexistentes, primero de todo lo que haya tenido, o cirugías y todo lo demás, alergias, historia de cómo fue el nacimiento, si fue por parto, si fue por cesárea, si fue parto de término, qué número de parto fue, qué número de embarazo fue, si hay lesiones o cirugías anteriores a
al momento que es la consulta, bueno, las alergias ya les dije, medicación, que tome, si tiene todas las vacunas, si, cómo fue el percentilo de crecimiento y desarrollo, cuáles son los hábitos de ese chico, ¿sí? Todo eso es como antecedentes de su historia clínica. Después va a haber lo que va a ser la revisión por sistema. Ahí vamos a entrar en lo que era la valoración, ¿se acuerdan? En la primera etapa del PAE. Todo lo que es la valoración de acuerdo a los sistemas, ¿sí? Cómo es el estado general, cómo está la piel, cabeza, bueno, ojo, oído, boca, nariz, faringe, cuello, tórax, cómo está la parte respiratoria, cómo está la parte cardiovascular, gastrointestinal, genitourinario, ginecológico, musculoesquelético, neurológico, endocrino, todo, ¿sí? Todo eso va a quedar registrado en lo que es el examen físico. A ver, la técnica utilizada con los niños suele ser... Las técnicas son similares, sí. En caso de sospecha de abuso en menores, ¿cómo debe realizarse la entrevista si no sabemos si este abuso es intrafamiliar? No. Nosotros la entrevista la tenemos que hacer igual ahí, con el adulto presente. Si nosotros sospechamos, hay que hacer una denuncia. Tenemos que tener, hay determinados datos y pautas a seguir que nos van a decir que eso puede ser un abuso. Y eso se denuncia desde el centro asistencial. Sí. Bien. La valoración y el examen físico, por ahí para contestarte, Gabriela, es el mismo en cualquier etapa de desarrollo. No hay diferencia. Lo que va a cambiar van a ser determinadas técnicas, ¿sí? O hacer hincapié en determinadas cosas. O sea, si nosotros hacemos el examen físico de un niño, va a ser cefalocaudal, ¿sí? Ordenado, de la misma manera que lo hacemos en un adulto o en un anciano, va a ser lo mismo. El examen físico va a ser cefalocaudal. Por ahí no nos vamos a detener en las mismas cosas, es decir, si en un niño nos vamos a detener en la piel o en hematomas que pueda tener, o en si tiene enfermedades virales, por ejemplo, en el adulto no nos vamos a detener en eso. Por ahí en el adulto vamos a hacer hincapié en otra cosa, en hipertensión, en diabetes si lo fuera, en tener cuidado, de aconsejar que la casa no vaya a sufrir accidentes porque tiene dificultad para deambular, ¿entienden? El examen, la técnica va a ser la misma. Nos vamos a detener en determinadas cosas diferentes de acuerdo a la edad de la persona que estamos cuidando, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, María, siempre cefalocaudal el examen físico. Bueno, continuando con lo que hablábamos de historia clínica, después de poner los antecedentes y la revisión de los sistemas, es decir, el examen físico, vamos a ir a registrar lo que es la historia clínica familiar, ¿sí? O los antecedentes familiares, como llamamos. Entonces ahí podemos dejar si hay algún tipo de enfermedad o de trastorno genético que haya recibido ese niño, cuáles son las enfermedades más frecuentes en la familia, si hay antecedentes de enfermedades cardiovasculares, cáncer o hipertensión o diabetes, ¿sí? Todas las que son las enfermedades que pueda tener familiares que pueda tener ese niño en su haber. Si ha habido enfermedades contagiosas, enfermedades hereditarias, ¿sí? También se va a buscar una historia psicosocial en la cual se va a obtener todo lo que se va a registrar ahí es qué piensa, qué información hay sobre el autoconcepto que tiene el niño de sí mismo, ¿sí? Después va a haber una historia sexual, obviamente, en el cual se va a registrar toda la información en cuanto a lo que es la preocupación sexual del niño
de las actividades que hace, los datos que hacen ¿cómo es? Los datos familiares o de los adultos de la casa que pueden repercutir en el niño, o las dos cosas, ¿no? Y después, bueno, en la historia familiar va a haber que obtener todo lo que, toda esa información que recopilamos de todo lo que es familia y todo lo que es entorno, y va a comprender al chico metido en ese grupo familiar, como miembro de una comunidad, como miembro de una familia, y de acuerdo a eso, como lo que vamos a registrar va a ser cómo se compone la familia, cómo es el entorno del el hogar familiar y la comunidad, cuál es la ocupación y la educación de cada uno de los miembros de la familia, cuáles son las tradiciones de lo que es religión y cultura, por ejemplo. Puede ser que estemos dentro de un grupo cultural diferente, tenemos que conocerlo para poder respetarlo y para poder manejarnos nosotros respetando ese tipo de culturas y religión. ¿Cuáles son las funciones y las relaciones intrafamiliares en ese grupo? Y después, para ir cerrando más o menos todos los datos que vamos a registrar, vamos a ver vamos a obtener todo lo que es la información sobre lo que son la alimentación, la ingesta, las necesidades nutricionales de ese chico, cuáles las generalidades dietéticas que se siguen en esa familia. Y bueno, y eso va a estar también agregado en todo lo que es al examen físico eh, que estemos llevando a cabo. Así que bueno, no sé si les queda alguna duda de esto. Después yo les voy a pasar entonces las técnicas de comunicación con los niños para que les quede, y les voy a, bueno, esto no, ya se los dije, cómo realizar la historia clínica pediátrica y familiar. Y bueno, y no quedan muchos más temas de este al respecto. Sí vamos a pasar después a cómo se hace lo que es la consulta de un chico sano. Vamos a empezar el lunes con todo lo que es el niño sano y qué consulta se hace, qué es lo que vamos a valorar y todo lo demás. Así que no sé si les queda alguna pregunta, si no yo en la semana les paso los cuadros, esto que les decía recién, y, eh, y por ahí algunas pautas para revisar cada uno de los sistemas, y la semana que viene arrancamos entonces con lo que es la consulta a un individuo sano. ¿Preguntas? Nada. Poquita gente veo, muy poquita gente. El resto abandonó. Bien. Bueno, los voy a dejar porque me siento un poco ahogada, chicos. Estaría para seguir un rato más, porque está bastante interesante el tema. A mí me gusta, no sé si a ustedes les gustará, pero estoy un poco ahogada de verdad. Así que después en la semana les paso los cuadros que les dije, y por ahí les mando, les pido a alguno que prepare algún tema. Si no, nos encontramos el lunes, obviamente, y vemos todo lo que va a ser en la entrevista al niño sano. Bueno, me alegro que hayan entendido. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema, o temas anteriores, eh, me las hacen por WhatsApp al grupo, así yo las respondo, ¿sí? Bueno, les mando un beso, cuídense, buena semana para todos. Gracias, Rocío. Llevo como 15 días así ya. Estos días se me había pasado, y hoy después del mediodía arranqué otra vez. Bueno, les mando un beso grande. Que tengan buena semana. Vayan leyendo todos los temas porque los finales se van a tomar igual. Y después fíjense lo de práctica y estén atentos porque vamos a hacer algún video en vivo con prácticas también.
Les mando un beso.